Hola querida familia. Qué alegría tenerte de nuevo aquí. Estamos cerrando esta preciosa serie Dios se revela, donde hemos descubierto que Dios habla incluso si nadie jamás nos predica. Ya vimos cómo lo hace a través de la creación y de la conciencia. Hoy llegamos a la cumbre de esta revelación, Dios que entra en la historia, que habla de manera definitiva en su Hijo, Jesucristo. Quédate conmigo hasta el final, porque este tema puede transformar cómo ves a Dios. Al final haremos una oración poderosa para pedir que Cristo sea revelado de una forma fresca en tu vida, y te voy a dejar una frase que será un recordatorio para tu semana. Quiero empezar contándote una historia. Imagínate que recibes cartas misteriosas de alguien que dice amarte. Cada carta es hermosa, habla de lo que siente por ti, de su carácter, de sus promesas. Pero un día, esa persona decide venir en persona. Ahora ya no tienes solo sus palabras escritas, sino que lo puedes ver, escuchar su voz, sentir su abrazo. Eso es lo que Dios hizo en Jesucristo. Durante siglos habló a través de profetas, señales, milagros. Pero un día dijo, voy a ir yo mismo. El autor de Hebreos lo dice así en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este pasaje es denso y poderoso. El escritor de Hebreos quiere que sepamos que Jesús no es solo un mensajero más. Es el mensaje mismo. Dios habló por Moisés, por Isaías, por Jeremías, por los Salmos, pero en Jesús habló de manera final y completa. Él es el resplandor de su gloria, como un rayo de sol que nos trae la luz del cielo, y la imagen de su sustancia, lo que significa que cuando ves a Jesús, ves exactamente como es el Padre. El contexto histórico es fascinante. Los primeros lectores de Hebreos eran judíos cristianos que estaban siendo tentados a volver al judaísmo. Extrañaban el templo, los sacrificios, los rituales. El autor les dice, no retrocedan. Lo que tenemos en Cristo es superior. Antes Dios habló en fragmentos, ahora lo ha dicho todo en él. En toda la Biblia vemos cómo Dios se revela en la historia. Desde que llamó a Abraham, escogió a Israel, los liberó de Egipto, les dio su ley, envió profetas. Cada acto era una pieza de un rompecabezas que apuntaba a Jesús. Jesús mismo dijo en Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Veamos ejemplos bíblicos de esto. En Éxodo, Dios se manifiesta en la zarza ardiente, en las plagas, en el Mar Rojo. En Josué, se revela como el capitán de los ejércitos. En los Salmos, es nuestro pastor, nuestro refugio. En Isaías 7:14, se profetiza que una virgen concebiría y daría a luz a Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Dios no se quedó distante. No solo nos dejó pistas en la creación, no solo puso una conciencia en nuestro interior, sino que entró en la historia humana. Se encarnó. Caminó en nuestras calles, lloró nuestras lágrimas, llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros pecados. Piensa en el encuentro de Jesús con la samaritana en Juan 4. Ella tenía preguntas teológicas, heridas emocionales, y una reputación manchada. Jesús se reveló a ella como el Mesías y su vida fue transformada. Ese encuentro hizo que toda la aldea escuchara de él. O considera a los discípulos de Emaús en Lucas 24. Estaban confundidos, tristes por la muerte de Jesús. Él se les acercó, les explicó las Escrituras,
y cuando partió el pan con ellos, sus ojos fueron abiertos. Dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? ¿Cómo aplicamos esto hoy? Necesitamos aprender a ver a Dios en nuestra historia personal. Muchas veces pensamos que Dios está lejos, pero en realidad está escribiendo cada capítulo. Lo que hoy no entiendes, mañana puede cobrar sentido. Prácticamente, te invito esta semana a leer los Evangelios y mirar cómo Jesús trata a las personas, cómo toca a los leprosos, cómo perdona a la adúltera, cómo se detiene por el ciego Bartimeo. Cada historia es un retrato del corazón del Padre hacia ti. Además, reconoce que tu propia vida puede ser una carta donde Dios se revela a otros. Pablo dice en 2 de Corintios 3 que somos cartas de Cristo escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Vamos a orar. Padre, gracias porque no te quedaste en silencio. Hablaste en la creación, en mi conciencia, y de manera suprema en tu Hijo Jesucristo. Hoy te invito a escribir tu historia en la mía. Abre mis ojos para verte en cada detalle de mi día. Hazme un reflejo vivo de tu amor para otros. Amén. Gracias por quedarte hasta el final de esta serie. Me encantaría que en los comentarios escribas cómo Dios se ha revelado en tu historia personal. Tu testimonio puede animar a alguien más. Me gustaría dejarte esta frase final. Dios no es un autor distante. Él escribe tu historia desde adentro. Si esta serie te bendijo, compártela con alguien que necesita saber que Dios sigue hablando. Te espero mañana con nuevas noticias cristianas que nos indican que nuestro Señor Jesús viene pronto. Bendiciones.